Sí. Cuenta, secretario. Señor presidente, ha llegado un oficio de la señora subsecretaria de Derechos Humanos, a través del cual, en cumplimiento de lo dispuesto en glosas de la respectiva ley de presupuestos, informa sobre gastos asociados a arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirven de dependencias para las actividades propias de la repartición. Quería consignar también que la Asociación Chilena de Municipalidades y la Asociación de Telefonía Móvil expresaron su imposibilidad de asistir a manifestar su opinión respecto del proyecto que modifica la ley 20.808, que protege la libre elección de los servicios de cable, internet o telefonía, pero en todo caso hacen ver su disponibilidad absoluta para concurrir en el mes de marzo. Esto respecto, como decía, del proyecto de ley que estamos viendo relacionado con la ley de ductos. Okay. Esa es la cuenta, señor presidente, y en la tabla del día de hoy, en consecuencia, el Ministerio de Vivienda va a presentar los resultados del último catastro nacional de campamentos. Bien. Hay dos temas, senador. Uno, el tema tuvimos una reunión así informal con el ministro respecto al tema de la ley de integración. Sí. No sé, yo creo que primeros días de marzo a lo mejor deberíamos fijar alguna estrategia de cómo avanzar con ese tema, qué trabajo realizar, cómo coordinar con los secretarios, con los coordinadores, con los asistentes, con los asesores, con la biblioteca también respecto de ese proyecto en general, ¿ya? Lo conversaremos en su oportunidad ya de vuelta del receso de febrero. Ofrezco la palabra. Sí. Muy bien, señor presidente. Lo que pasa es que va a entrar ahora Verónica de la Paz. En la sesión anterior se pidió información respecto del aumento del precio de la vivienda. Entonces ella trae un documento sobre la revisión de las causas del aumento del precio de la vivienda. Lo va a repartir ahora. Ya, okay. Ahí está Verónica, justamente. ¿Ah? Se había solicitado en la oportunidad anterior. Ya. Sí. Muy completo. Tremendo documento. Muchas gracias. Salió uno justo estos días, ¿no? Sí. Uno nuevo. Uno nuevo. Que puse varios, todo lo que está ahí. Pero es en estos días yo encuentro. Está basado en el documento de CIPE que tenemos y después todos los documentos que yo igual mandé el oficio por parte nuestra por el tema del alzamiento de los bibliotecarios. No sé si quieres sacar la conexión de pedirlo nuevamente. La Cámara Chilena de Construcción No, ya pasó ya. Sí. Bueno, eso fue por los cambios de las tasas. Ya. Sí. Ok. Un millón de gracias. Realmente la biblioteca le vamos a echar un análisis al detalle, al documento que se preparó. Dado el tema de la ley de integración, la biblioteca nos preparó, tengo entendido, alguna información sobre ese particular de integración, de la ley de integración social, ya comparado de... Ya. Nos gustaría ahí profundizar mayor información posible, porque en marzo deberíamos tratar de retomar alguna conversación sobre ese particular, ¿ya? Lo otro que yo quería manifestarles, se nos acercaron un par de personas respecto de que a consecuencia, fines del año pasado, algunas personas manifestaron, y creo que algo también de prensa salió, algunos cambios respecto de las tasas de los acuerdos en materia de crédito hipotecario. Se manifestó específicamente una queja en el sentido de que a consecuencia de los movimientos sociales que estaban aconteciendo, muchas personas habían entrado previo a esto en una fase de renegociación de créditos hipotecarios a raíz de la caída de las tasas. Algunos en esa instancia se encontraron, aparentemente no todos formalizaron ese cambio de tema y el banco terminó por no ¿cómo se llama? No respetar la tasa que se había ofrecido. Entonces, yo personalmente hice un oficio sobre el particular, pero me gustaría que como comisión pudiéramos pedirlo a la Comisión de Mercado Financiero, a objeto que nos puedan contar qué pasó efectivamente, porque hay mucha gente que se creyó que con las conversaciones, a algunos les faltó solamente la firma del documento, ¿ya? ¿Les parece, senadores? Bien, ofrezco la palabra. Senadores.
Entonces le daríamos la palabra a Gonzalo, que nos acompaña aquí como siempre, nuestro asesor, a objeto de que tratemos sobre los resultados del último catastro del programa, del tema de los campamentos. Un tema que no nos olvidemos tiene significación, además por las glosas nuevas presupuestarias, por el presupuesto de este año y los ingentes recursos que se van a contar para impulsar materia en este sentido. Así que, Gonzalo, te ofrecemos la palabra. Gracias, senador. Bueno, y por su intermedio partir pidiendo disculpas porque la persona que me acompaña está un poco atrasada, venía desde otra parte y quedó atascado en un taco, pero viene llegando. Pero esta presentación la revisamos juntos y yo puedo hacer la parte introductoria. Y antes de pasar a los resultados del catastro, quizás hacer un poco de contexto de algo que es relevante que ya empecemos a conversar en esta comisión, porque en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados se está discutiendo un proyecto de ley que va a llegar pronto acá y que tiene directa relación con el tema de campamentos, que es la modificación a la Ley 20.234, que establece un procedimiento de regularización y saneamiento de loteos irregulares. Ya vimos acá el tema de la prórroga, ¿se acuerdan? Un proyecto simple que solamente lo prorrogaba por 5 años y esa ley se publicó ayer en el Diario Oficial, así que ya está lista esa prórroga. Comienza a regir este viernes 31 por 5 años más. Pero había otro proyecto en paralelo que establecía ciertas mejoras procedimentales a esa ley vigente y que tienen relación directa con los asentamientos precarios o los campamentos de este catastro. ¿Por qué? Principalmente porque determinado el universo de campamentos existentes en el país, el programa de asentamientos precarios del Ministerio revisa cuál es la posible estrategia de intervención de cada uno de estos asentamientos y define 3 eventuales estrategias: la erradicación vía urbanización, la radicación mediante el desarrollo de un nuevo proyecto, un CNT, un proyecto nuevo con viviendas, urbanización, etcétera, o la erradicación de ese campamento mediante soluciones en otros lugares. Por ejemplo, porque están instalados en un área de riesgo que no es fácil de mitigar o que no se puede mitigar o cualquier otro factor que impida la radicación. Pero una de las vías, y una que es bastante relevante, especialmente, por ejemplo, en esta región y en otras que tienen determinados asentamientos con características de cierta consolidación de las edificaciones, pero que no tienen acceso a servicios básicos. Entonces, que la forma de solucionar la precariedad habitacional en que se encuentran esas familias, más allá de construir nuevas viviendas, quizás son algunas mejoras a esas viviendas, pero lo principal es el acceso a servicios básicos de quienes están habitando ahí. Las obras de pavimentación, redes sanitarias, de alcantarillado, obras de alumbrado, etcétera. Entonces, para ese tipo de campamento, la estrategia es la erradicación vía obras de urbanización. ¿Y cuál es la norma que se ocupa? Es la Ley de Saneamiento de Loteos Irregulares, que permite, a grandes rasgos, que determinados asentamientos postulen a este procedimiento simplificado de recepción de obras de urbanización. Se presenta una propuesta de saneamiento que establece las obras que se requieren ejecutar, se hace una recepción provisoria. La recepción provisoria básicamente es una revisión por parte del director de obras de que esa propuesta puede ser ejecutada, que cumple determinadas normas exigibles. La misma ley contempla algunas excepciones y eso también está trabajado en el proyecto de ley, que por ejemplo la Seremi pueda autorizar ciertas excepciones de ancho de calles u otras similares, porque exigir exactamente lo que pide la Ley General de Urbanismo y Construcciones podría ser inviable la erradicación, pero hay ciertos límites a esas excepciones también. Pero con esa recepción provisoria, el asentamiento, en este caso cuando lo hace el programa de campamento, se hace a través de Serviu, puede ejecutar esas obras públicas, o los interesados, si es que no fuera un campamento, pueden ir a conseguir fondos públicos, ya sea del gobierno regional o otro tipo de fondos públicos para ejecutar las obras que faltan. Esto a manera de contexto para decir que es relevante el catastro de campamento. Ya la ley 20.812, que fue la última modificación a la 20.234, ya incorporó los asentamientos que estén identificados en el catastro de campamento. Lo que pasa es que ese es el catastro de campamento actualmente vigente cuando se dictó esa ley, que era el catastro del 2011. Entonces este catastro, estos resultados que vamos a presentar, tiene que ver con un levantamiento que se hizo en el año 2018 y que arrojó los siguientes resultados. Bueno, es un catastro que su resultado principal es que hay 802 campamentos a nivel nacional,
conformado por 47.050 hogares. Aspecto a destacar, en la mayor encuesta realizada por el MIMBU, más de 500 profesionales en terreno, y se implementa con innovación tecnológica en el sentido de poder, el levantamiento de datos y poder después sistematizarlos, etcétera. Fue un esfuerzo importante ahí de mejora en el levantamiento de la información. ¿Qué nos arroja también este catastro? Quizás después Aldo pueda profundizar mejor en el detalle de esto, pero el principal dato a revisar es que en estos 7 años hay un aumento de cerca de 150 campamentos, de 657 pasa a 802 campamentos, y con el consecuente aumento de familias de 27.378 familias a 47.050 hogares. Sí, ahí preferiría claro, ahí hay varios factores que lo explican. Preferiría que Aldo quizás entre en ese detalle porque lo maneja con más especificidad, pero aquí sí podemos ver reflejado dónde se muestra ese mayor aumento, ¿ya? En qué regiones. Principalmente Tarapacá, un aumento importante de 6 a 40 campamentos, un aumento del 567%, Antofagasta, un aumento del 182%, en términos numéricos desde 28 pasa a 79%, y en Atacama un 170% de aumento. Se fijan, bueno, son 3 regiones del norte, las que principalmente se llevan un aumento muy relevante, Atacama de 27 a 73. Sin perjuicio que Valparaíso también tiene un aumento, menor medida Ñuble, Biobío también, y los lagos. Veamos. Y en términos generales, las regiones con más campamentos, y si no me equivoco, aquí me podría corregir después Aldo cuando llegue, es que las regiones con más campamentos, creo que el 2011 también eran estas o estaban cercanas a ser las con más campamentos, que son Valparaíso y Biobío y Ñuble. Aquí se tratan de manera conjunta para efectos comparativos con el 2011. 181 en Valparaíso y 152 Biobío y Ñuble. Y las mayores concentraciones de hogares, porque claro, una cosa es el número de campamentos y otra cosa es los hogares, porque hay campamentos muy grandes también en algunas regiones. Y esto también se ve reflejado acá. Antofagasta tiene un aumento muy importante, principalmente en la parte alta de la ciudad. Un aumento del 620%, pasa de 1.061 a 7.641 hogares. Atacama de 1.118 a 4.648, un aumento de más de 300%. Y Tarapacá, vemos, son las mismas 3 regiones que revisamos antes, 253%. Llega a 4.084 en Tarapacá. ¿Cuál es la composición de los hogares, según este último catastro? El promedio de personas por hogar es de 3 y el 55% de los hogares a nivel nacional tiene una jefa de hogar. Y este es un factor relevante también en el aumento de los campamentos entre el 2011 y el 2018, el de la población migrante. El 27,4% de la población encuestada tiene nacionalidad extranjera, y la nacionalidad de esa población migrante es principalmente boliviana, colombiana y peruana. Aquí ya más en términos más cualitativos de diagnóstico respecto de las personas que habitan en un campamento, hay un levantamiento respecto de las causas que motivan la decisión de habitar un campamento. ¿Cuál es la razón más importante según este catastro? Principalmente el alto costo de los arriendos, con un 31%. Después está la necesidad de independencia, de dejar de ser allegado, con un 24%. Los bajos ingresos, 11%. Cesantía, 9%. Y ahí vienen otros como problemas familiares, 7%. Familias o parientes en el campamento, y así, otros 6%. Pero principalmente entre el alto costo de los arriendos y la necesidad de independencia y la necesidad de dejar de ser allegado, 24%, ahí se lleva más del 50%. Este diagnóstico es muy relevante para efectos de las políticas que tiene que implementar el Ministerio. La idea también es que conversemos sobre estos temas a propósito del proyecto de ley de integración social, el tema de los allegados, de cómo dar solución a las familias también en lugares donde tienen sus redes, porque muchas familias ya me salgo de los campamentos, me pasa el fenómeno de los allegados, pero muchas familias que viven bajo el fenómeno del allegamiento, compartiendo viviendas con sus familias, también es porque tienen ahí sus redes y muchas veces dejan de estar allegados con una solución habitacional, pero se terminan rompiendo sus redes familiares o
amistad o de emplazamiento en un determinado territorio, y eso es importante también que tratemos de abordarlo en el proyecto de ley de integración, tratando de impulsar soluciones que faciliten eso, los procesos de erradicación de las familias, ¿ya? De erradicación en los lugares donde quieren habitar. Entonces, bueno, aquí está la lámina de lo que estaba hablando al comienzo. Plan de cierre 2018-2021, están estas tres estrategias que les hablaba, la vía de la relocalización, de la erradicación con un proyecto de vivienda nuevo o la urbanización del campamento. Entonces, el plan de cierre implica el cierre de 263 campamentos, en el cual resulta pertinente darle prioridad a los más antiguos y también a un tratamiento especial respecto de los ubicados en zonas de riesgo. Eso en términos generales respecto del catastro de campamentos. Esto, la idea de presentarlo surge de hace algunas semanas o meses, cuando se presentaron los resultados acá en la comisión. Surgió el interés de ustedes de poder tener una instancia en que viniéramos a presentar el plan, o sea, los resultados del catastro y ver si tienen alguna consulta, alguna inquietud, algo que podamos recoger. Ahí viene el senador. Eso. Hola. Oye, Soriano abandonó ya. Sí. Bien. Sí, está ahí. En todo caso, La cifra 49. Esta es la de hogares. en todo caso sorprende la zona, la región, bueno, la zona norte, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Ñuble, Concepción, ¿verdad? Siempre Biobío, Ñuble, Biobío, pero sorprende el enorme salto en materia y cómo se incrementan de manera tan significativa. Y en ese norte yo creo que básicamente es población migrante, se me ocurre, ¿no? De ese 27% que tú señalas que es de población migrante, uno presume que en ese sector norte está fundamentalmente radicado en ese contexto. Sí, sin perjuicio que también hay Sí. o sea, pero se manifiesta de manera más notoria en las regiones del norte. Porque imagínate, 620 en Antofagasta, 316 en Atacama, 253 en Tarapacá. No deja de ser llamativo. Ahora, lo importante es ver cómo se va a enfrentar este tema en este programa que tienen de reducción de los 263 campamentos del programa. ¿Eso está en una etapa de ejecución, de implementación? ¿En qué etapa está en este minuto? Claro, ahí el plan de cierre de cada campamento implica primero la definición, voy a volver a la lámina de esta, la definición de estas tres eventuales estrategias, porque efectivamente ahí el programa campamento en sus equipos regionales tiene que determinar la viabilidad de una u otra solución, ¿ya? Porque por ejemplo, esto mismo que hablábamos, la erradicación de obras de urbanización en un área de riesgo que no tengan riesgos que puedan ser mitigables, que en el fondo sea un área que no sea admisible dejar radicadas ahí las familias, tiene que decidirse por una relocalización en otro lugar. Pero aquellas que sí lo admitan, implica todo un desarrollo de proyectos, de levantamiento de fichas para inversiones necesarias para eso. Hay algunas que son de implementación bastante larga en el tiempo, ya sea porque son campamentos muy grandes o son obras bastante complejas de implementar, ¿ya? Esto no es la erradicación con obras de urbanización, también es una estrategia barata, digamos, porque llevar obras de urbanización a estos sectores muchas veces tiene que ver con problemas geográficos también, están en cerros, etcétera. Entonces son de largo aliento, también por temas de, como decía, de tamaño. Entonces, por poner ejemplo respecto de la ley de loteos irregulares, la ley de saneamiento, la que habla de la 20.234, no contempla expresamente la posibilidad de recepciones parciales, ¿ya? Una cosa que en el sistema general de la Ley General de Urbanismo y Construcciones sí está. O sea, que si uno va habilitando sectores con todas sus obras de urbanización, puede ir haciendo recepciones parciales. Eso no está en la Ley de Saneamiento y Regularización y es algo que se está perfeccionando en este proyecto de ley que les digo que debiera llegar en marzo acá, para permitir eso. Entonces eso también ayuda al programa Campamentos para poder abordar campamentos que tienen 500 o 1000 familias, bueno, ir abordándolas por sectores y recibiendo esas obras
e ir avanzando también en los otros procesos que requiere esto. A ver, hay campamentos que su estrategia es la radicación por urbanización, con obras de urbanización, pero también las edificaciones que están en esos predios muchas veces no están regularizadas también. Lo más probable es que no estén regularizadas porque hay un tema de irregularidad en el emplazamiento. Entonces, con las obras de urbanización ejecutadas y recibidas también se abre la posibilidad de aplicar otro tipo de normativas, ya sea para regularizar el dominio, para sanear por distintos mecanismos. Si el terreno es de Servio le adjudicará la vivienda a las personas, o hay procesos de regularización del dominio por pequeña propiedad raíz, y después la regularización de las edificaciones, principalmente a través de la ley 20.898, conocida como la ley del mono de regularización de edificaciones. Entonces también ahí a veces se ha dado un descalce entre la ejecución de las obras de urbanización y la necesaria regularización de las edificaciones. Entonces en este proyecto de ley también se tratan de juntar, porque en estricto rigor uno tendría que tener todas las obras de urbanización ejecutadas y recibidas para recién ahí empezar a regularizar las edificaciones. En circunstancias que uno podría buscar un procedimiento que vayan acompañados ambos procesos, que mientras se ejecutan las obras de urbanización y teniendo la necesaria garantía de que esas obras se van a ejecutar, porque por ejemplo existe el financiamiento público y ya está comprometido, uno autorice por ley a que las personas puedan ir avanzando en la regularización de edificaciones. Y esa regularización de edificaciones también puede implicar eventualmente puede implicar algún tipo de ayuda por parte del Estado, ya más que para hacer una vivienda nueva, para mejorar la vivienda. Ya aparecen otros programas que hemos expuesto en ocasiones anteriores, del programa Hogar Mejor y de habilitación de mejoramientos en general de la habitabilidad de las viviendas. Entonces, aquí quiero llegar, que este plan de cierre de cada campamento implica la determinación de distintas estrategias atendidas a la realidad de cada campamento, ya sea urbanización con algunas mejoras de la vivienda, radicación, que implica, por ejemplo, que donde están habitando algunas familias, esas familias salgan de ese lugar por lo general apoyados con subsidios de arriendo o algo similar, mientras se construye un nuevo proyecto al cual llegan a habitar después. Esa sería la radicación con un nuevo proyecto. Y la relocalización es principalmente el otorgamiento de un subsidio para que lo apliquen en otro proyecto dentro de la comuna. Sí. Senadores, ¿alguna consulta? Si no, yo tendría una adicional, perdón. El año pasado también se informó respecto de las viviendas que están con evidente estado de deterioro de habitabilidad, que eran otras miles más de viviendas en esa condición. Eso nos hizo otra vez, pensamos siempre que había sido un catastro, una información que levantó el Instituto Nacional de Estadística a través del censo, asociado a la calidad de la vivienda. Habíamos tenido la esperanza de que hubiese sido un catastro levantado por el mismo para objeto de tratar de saber si detrás de cada una de esa información había una ficha formal y saber quiénes eran, cuáles eran los casos, a objeto de focalizar, ¿verdad?, el tema. Porque otro problema, estos son los campamentos, los otros son las viviendas que están en realidad para declararse inhabitables por la antigüedad y por mil cosas asociadas. Entiendo que llegó la persona que nos pudiera mejor ilustrar. Antes le vamos a Aldo Bastía, ¿no es cierto? Bienvenido, Aldo Bastía. Porque en realidad tratamos de hacer algunas modificaciones legales respecto en el presupuesto del año 2020, precisamente para atender este segundo caso que te señalaba yo, ¿ya? Nos interesa fundamentalmente cómo se va a enfrentar el problema, de fondo, esa es la verdad de las cosas, porque ya he hecho la contratación del problema, y bueno, cuál es la vía a través del cual se va a enfrentar, y por qué este fuerte incremento de campamentos. Estamos hablando de casi 20.000, poquito menos de 20.000 personas más entre el 2011 y el 2018. Hay ahí toda una situación de incubación, de desarrollo, de cómo va pasando este tema. Así que antes de darle la palabra a Aldo, Alejandro, que habías pedido la palabra. Está bien el programa del catastro. Creo que en el análisis de las causas, si bien la encuesta puede reflejar claramente el tema del alto costo de los arriendos,
no queda bien reflejado el fenómeno de la migración en el norte, particularmente de Antofagasta, que ha sido planteado por la alcaldesa, por los parlamentarios, y que representa una situación a lo largo de todo Chile, dado el incremento de la migración, dado que los migrantes no cuentan con contrato de trabajo y la ley de migrantes todavía está esperando ser debatida. Esperamos que la pongan en tabla en el Senado pronto. La despachamos de Derechos Humanos, pasó a Gobierno, creo que todavía no la tiene Gobierno. Claramente una política de vivienda para este sector, en mi opinión, tiene que tener una diferenciación respecto al resto de los chilenos. Muchos de ellos están volviendo. Ayer salió un avión de vuelta, plan regreso a la patria, a Venezuela, 250 venezolanos regresaron a Venezuela. No creo que debe ser la norma general, hay 400.000 en Chile, lo mismo que los peruanos que llegaron hace 2 décadas o 3 décadas y se quedaron, pero esto requiere un análisis más detallado, particularmente en la migración del norte. Lo segundo, los campamentos de migración siguen subiendo. Entonces, la pregunta es si la política de construcción que estamos realizando logra enfrentar la demanda de la formación de familia, porque no puede ser de que sigamos siendo, después de 20 años, la segunda región con más campamentos, y eso obedece a un fenómeno de constitución de familia, de búsqueda de espacios de mayor privacidad, como se ha señalado. El tema ha llegado, dura siempre no más de un año, después vienen los problemas, pero esto se va a dar cuenta en la política pública, porque estamos construyendo 100.000 viviendas, parece que el número de 100.000 no pareciera ser suficiente, la construcción de viviendas básicas sociales. Quiero recordar que al inicio del gobierno de la concertación hubo un ministro que obtuvo 144.000 viviendas, ministro Hermosilla. Y la verdad es que ahí caímos en un tema de calidad tremendo. O sea, miles y miles, decenas de miles de esas viviendas tuvieron que ser demolidas o ser reparadas durante largos años. Por tanto, pasamos de las 144.000, retrocedimos a las 100.000. La idea sería saber si el gobierno tiene pensado, le quedan 2 años, y 2 años que hay que gobernar y construir, para estos 2 años, cuál es el proceso de crecimiento en materia de vivienda básica, porque esta materia estos campamentos solo pueden ser entregados con vivienda básica con ahorro mínimo de las 10 UEF, no va para más, no logran ahorrar más de las 10 UEF. Y si vamos a tener una disminución, porque en mi opinión una variable que controla el gobierno es el número de viviendas que construye. Saber años 2020, 2021, que son los últimos años del gobierno, y 2, la estimación del crecimiento de los campamentos. O sea, porque en estos muchos se han disputado la herencia. En el primer gobierno del presidente Piñera le echaban la culpa de todo a la Concertación, después llegó nuevamente la Concertación, la derecha le echaba la culpa a los gobiernos progresistas y así sucesivamente. Y esta yo no creo que sea la excepción. Va a haber, digamos, una responsabilidad de decir cuánto en materia de campamento logró hacer el gobierno del presidente Piñera. Cabe señalar que en el primer gobierno tuvo el terremoto y eso fue un factor distorsionador por el tema de la construcción de viviendas. Pero en este segundo periodo no está ese elemento, salvo el fenómeno de la migración. Por ahí. Gracias, presidente. Bueno, respecto a lo que señalaba usted, senador, respecto del déficit en general, o sea, efectivamente hoy día estamos viendo el catastro de campamento de estas 43.000 familias, pero claro, el déficit cuantitativo es un universo mayor y el cualitativo también mucho mayor aún. Eso requiere un análisis más complejo. Ahí nosotros, en el Ministerio, existe un centro de estudios sobre la ciudad y el territorio, que ellos también son los encargados de levantar este tipo de información y mantener actualizado también en ese tipo de datos. Quizás podemos ver con ellos que le haga llegar a la comisión algún tipo de información sobre la cuantificación del déficit para efectos del Ministerio. Respecto de la forma de abordar esto, claro, excede un poco de lo que podamos hablar hoy sobre campamento. Tiene que ver con la política habitacional en general y algo hemos discutido en otras sesiones acá en la comisión o a propósito de la ley de presupuesto cuando se discuten los fondos para el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, el DS49, que es el que aborda las viviendas sociales, que está plenamente vigente, que es uno de los principales, sino el principal programa de subsidios que en este minuto implementa el Ministerio, sin perjuicio de otros, como el DC1, el DC19 o el de habitabilidad rural. Cada uno tiene su
su enfoque determinado para buscar distintas soluciones, pero efectivamente para efectos de vivienda básica o de soluciones para el programa campamento, el DC49 es el más relevante, junto con lo que hablaba de la erradicación vía urbanización en el caso de los loteos irregulares o asentamientos irregulares que tienen esa estrategia. Me llevo las preocupaciones del senador Navarro, porque también tiene que ver con conversaciones principalmente con la División de Política Habitacional, de cómo abordar estos desafíos. Creo, si no me equivoco, vino el ministro con el jefe de la División de Política Habitacional también a mostrar cómo se enfocaría durante el presupuesto 2020 estas materias. Si quieren, revisamos bien esa presentación, se las hacemos llegar nuevamente, para ver si eso ayuda a dar respuesta a alguna de las inquietudes. Quisiera dejarles con Aldo Bastidas, como les comenté, el coordinador del programa de asentamientos precarios del Ministerio, para ver si, comentarte, Aldo, ya revisamos la presentación, pero principalmente por las observaciones del senador Navarro, también del senador Sandoval respecto de las causas de habitar en un campamento, el fenómeno de la migración, hacer quizás una mención a eso, y el plan de cierre y cómo se aborda el plan de cierre, qué implica. Yo algo expliqué de las tres estrategias, pero eso. Pero puedo complementarlo también. Ahí sí. Hoy buenos días. Disculpen la tardanza, justo un accidente en la carretera, me demoré un poquito. Así que la disculpa por partir. Con respecto a algunos temas que ya se está trabajando en lo que es el plan de gestión de cierre, tal vez mencionar un poquito de la historia. Lo que se promedió más o menos de cantidades de atención de campamentos que se vislumbró entre el año 2011 al 2017 aproximadamente era que se cerraban por año más o menos 50 campamentos, ¿ya? Eso, según el nuevo catastro, más o menos con los datos se vislumbraba que cada 2 familias que se atendían, 3 ingresaban. Por ende, hay un ingreso de familias que probablemente hoy día no estaba siendo atendido, y los campamentos por algo en esta nueva imagen tienden al alza, ¿ya? Lo que nosotros estamos trabajando hoy día es un poco en la búsqueda, primero que nada, efectivamente, como ustedes ya mencionaban, de la incorporación de 2 glosas que se incorporan al presupuesto de este año, es hacer un trabajo de suelo, ¿ya? Como ya ha salido también en la prensa. Parte de esa gestión de suelo que está llevando el Ministerio, como bien decía, los diferentes decretos. Campamento es uno de los que lidera probablemente, porque se trató de trabajar a fines del año pasado en levantar los expedientes técnicos que permitieran, ojalá durante este año, poder generar la compra y la adquisición de por lo menos suelos que permitan el desarrollo de proyectos integrados. Entendemos también que en el pasado se ha proliferado básicamente concentrar unidades de campamento en solamente los proyectos. Encontramos que eso finalmente no ha sido bueno para la integración 100% de la ciudad, ¿ya? Entonces, en ese marco también estamos un poco propiciando que los proyectos que se decanten sean proyectos ojalá un poco más integrados, que de alguna forma vinculen un poco los barrios ya existentes con la llegada de sus nuevos vecinos. En lo que tiene que ver un poco el plan de campamento, hoy no sé si al final depuraron un poco, ¿no?, los detalles del campamento. Yo traía también una presentación un poquito más basada como en la tipología del nuevo usuario de campamento, ¿ya? Que efectivamente está el tema de la migrancia, pero también hay otros componentes que probablemente son relevantes de mencionar. Sí, el PDF. Sí, es un poco de historia, eso yo creo que se conoce ya, más o menos. Un poco mencionar que de alguna forma la situación de las familias que llegan a campamento tiene en la historia de Chile bastantes datas. Creo que ustedes más o menos conocen la historia, pero es bueno tal vez mencionar que en el pasado los mecanismos con los cuales se contabilizaron los diferentes catastros de campamento no tenían los mismos parámetros, ¿ya? En el pasado los territorios que se consideraban como campamentos tenían más unidades de vivienda sobre los territorios de lo que hoy día ha ido de alguna forma disminuyendo, ¿ya? Partieron eventualmente con básicamente poblaciones, después bajó a 20 viviendas, y de 20 viviendas más o menos del 1997 a la fecha estamos llegando a 8 hogares. Por ende, el zoom de alguna forma de identificación de los territorios que tienen vulnerabilidad y que de alguna forma son precarios ha ido cada vez disminuyendo. Por ende, los únicos 2 tal vez catastros que son comparables entre sí es el del 2011 y el que se desarrolló el año pasado.
Más o menos el catastro, ¿cómo se desarrolló? Bueno, hubo consulta a los municipios, ¿ya? Esto tal vez un poco precisarlo con respecto a la presentación anterior, que es un poquito más general, ¿ya? Después una ficha donde se identificaron 1.300 territorios, de esos 1.300 el proceso de verificación, de testeo en el terreno, de fiscalización de si vivían o no la cantidad de familias que se denunciaba, finalmente quedaron los 802 que ustedes conocen, y eso hoy día, para que también sea conocimiento público, está publicado en la página del Ministerio, donde ustedes pueden acceder como al detalle, si quieren, del catastro y sus datos, un poco a poder trabajarlos también. ¿Ya? De los montos que de alguna forma nos entregan los 802, con los 27.000 familias, hogares en este caso, ¿ya? Hay 471 que son nuevos los estrictos, ¿ya? Hay un componente que ya venía de alguna forma como arrastre del catastro de 2011, que son 331 territorios, con los cuales se continúa haciendo intervención, ¿ya? O sea que están desde el 2011, que no han logrado iniciar su gestión de cierre y que, entre comillas, pasan a ser parte del nuevo catastro. Por ende, es un tren que de alguna forma adquiere más carros finalmente. Ya el 2011 no alcanzó a ser cerrado completamente antes de esta actualización de catastro, ¿ya? Y más o menos ahí están los porcentajes de familias, ¿ya? Esto también tal vez lo revisaron rápidamente, ¿ya? Pero ahí básicamente están los incrementos, ¿ya? ¿Sí? Si quieres, la próxima. ¿Ya? Hay varias regiones que crecieron, 9 principalmente, el norte donde está el crecimiento más exponencial, y hay otras que decrecieron, como el caso de la metropolitana, que es un elemento bastante interesante de revisar también, porque en una región metropolitana, básicamente, ahí tenemos un decrecimiento de campamento, ¿ya? Y fuerte con respecto al 2011, ¿ya? Y los hallazgos más importantes, que primero que nada, el campamento hoy día tiene cara de mujer en los territorios, ellos son las que de alguna forma lideran los jefes de hogares, ¿ya? Tenemos un alto porcentaje de extranjeros, efectivamente, y lamentablemente la mayoría de las familias que están ahí, que son jefes de hogar, no han terminado el cuarto medio, ¿ya? Sigamos ahí con algunos antecedentes ya sociodemográficos. Tenemos que en el 2011, tal vez la única diferencia que sí existía con el actual catastro es que no se concentraban en el 2011 en los territorios rurales, no se reconocían mucho los territorios rurales. Eso en este catastro sí se reconoce, ¿ya? Y se trataron de incorporar todos los que estaban identificados al momento de esta realización del catastro, ¿ya? Y donde más o menos ahí tenemos que hay 168 territorios que hoy día están emplazados en zona rural, ¿ya? El 2011 fue principalmente urbano. Hoy día se ve que en el mundo rural también hay una informalidad que requiere ser atendida, ¿ya? Si queréis, vamos a seguir. Esto tiene que ver un poco con la edad de las personas que habitan en los campamentos, ¿ya? Tal vez a diferencia del 2011, hoy día la presencia de familias o jefes de hogar bajo los 30 años se incrementa. Anteriormente las familias o jefes de hogar eran bordeaban los 40 años. Hoy día va bajando esa edad de jefe de hogar, ¿ya? Y encontramos muchos niños también hoy día, ya que es la presencia fuerte de personas, de niños de entre 5 y 9 años. Aquí tal vez se puede vislumbrar un poco que las jefas, que son los en naranjo, finalmente en las edades productivas es más fuerte el liderazgo de la mujer y el hombre de alguna forma va aumentando en los años finales cuando tienen más edad, ¿ya? Aquí de alguna forma se visualiza o se puede de alguna forma analizar de que sobre los 24, 25 años la mujer es la que lleva, entre comillas, el porcentaje fuerte de las jefas de hogar. Por ende, ahí hay un foco de atención que debe ser prioritario en lo que estamos realizando hoy día, ¿ya? El promedio y el tamaño de los hogares que hoy día han sido identificados en el catastro se mantiene igual que en el 2011 en el promedio de 3, pero ahí más o menos está la variación según cada región, ¿ya? Donde los núcleos de hogar finalmente, o los hogares más grandes están en la zona norte, ¿ya? Y en la zona centro, entre Ñuble y Maule, estarían las más pequeñas, ¿ya? Y ya sea el Magallanes el más pequeño. Aquí hay una composición con respecto a cómo se conforman estas familias, ¿ya? Donde en la zona norte hoy día hay una gran declaración de que hay un solo jefe de hogar, ¿ya? Por ejemplo, Arica, ¿ya? Por lo general las mujeres ahí podemos ver la segunda variable, pero en ese porcentaje 44% monoparental, ¿ya? Quiere decir que tenemos un jefe de hogar o jefa de hogar. Es principalmente porque no quiere declarar que, entre comillas, tiene una persona que vive con ella, ¿ya?
También se da marcadamente tal vez porque hay bastante presencia de extranjeros en estos lugares, ¿ya? No siempre documentado, ¿ya? Entonces tratan de dejar a la persona que tiene vínculo con Chile principalmente y no es tan transparente para nuestros análisis finalmente esta informalidad que se da y esta rotación también de familia, ¿ya? Tal vez que es con el porcentaje de monoparentales que más se escapa dentro del país, ¿ya? Ahí está un poco después esta presentación queda disponible para que un poco ahí se hagan las tipologías de familias hoy día que tenemos presentes en el territorio. Más o menos hoy día la monoparental y la biparental están casi en los mismos porcentajes a nivel país. O sea, tenemos ahí aumentado fuerte la jefa o jefe de hogar solo. La siguiente, por favor. Respecto a la pobreza multidimensional que se puede también revisar, ya un poco estableciendo los 5 criterios que la CACERN hoy día establece para el país, ya nosotros tomamos un poco el mismo concepto y eso lo llevamos a cabo con los datos que arrojó el catastro, ya, y vemos que primero que nada la asistencia con respecto a un establecimiento educacional, ahí en naranjo, por ejemplo, es el 20% más vulnerable del país. Aquí de alguna forma se está contrastando un poco el catastro versus el universo del país versus lo que el porcentaje de campamentos arrojó, ya. Esperamos que tuvieras más o menos los mismos números, ¿ya? Eso es lo que uno podría pensar, ¿ya? En este caso no están tan alejados, ¿ya? En el caso del establecimiento educacional, la asistencia, ¿ya? Pero se nos escapan tal vez en la región desde Araucanía y Aysén, donde casi duplican lo que hoy día establece el porcentaje del 20% nacional, ¿ya? Respecto a la escolaridad, ¿ya? También está medianamente dentro de los rangos, ¿ya? No obstante, igual en casi todas las regiones lo supera, ¿ya? Levemente, ¿ya? Sí, ¿no? Está sobre el 20% de lo que el país tiene, ya en promedios regionales, ¿ya? Y ahí un poco de conclusiones que tenemos que O'Higgins y Ñuble son los que presentan la mayor cantidad de carencia con respecto a este factor, ya que es la asistencia a la escolaridad. La siguiente. Respecto a la ocupación de la familia, ¿ya? Lo que demuestran los datos un poco es que en casi todo Chile hay diferentes oficios que se desarrollan al interior de los territorios, ¿ya? No así en las comunas más australes de Aysén y Magallanes, pero en el resto del país hay algún tipo de mecanismo de economía interna que finalmente está incluso bajo los porcentajes que el resto del 20% de vulnerabilidad tiene. Por ende, hay una generación de ingresos en la constitución de la familia, de cómo poder un poco solventar la familia, de que lo que no dice en realidad son los montos de estos ingresos, ¿ya? Pero sí se reconoce que dentro de los núcleos familiares hay diferentes vías de generación de ingresos por oficios u otro trabajo. Nivel de hacinamiento, el nivel de hacinamiento acá es mayor que el que establece también el 20%, ¿ya? Aquí ya empieza a ser un poquito más alarmante que los anteriores. En realidad, las variables promedio casi en algunos casos se duplica y triplica. Por ende, es un tema que hay que comenzar a ver cómo la familia está hoy día habitando en estos territorios. Es un concepto a revisar y que el programa está evaluando cómo puede mejorar un poco la intervención mientras se desarrolla la gestión de soluciones habitacionales definitivas, que sabemos que tiene un tiempo. Pero en ese tiempo, dado las condiciones de habitabilidad que tienen los territorios, el programa está aperturando hoy día como programa el hacer un intertanto, una intervención que mejore estas condiciones. El siguiente. Y este es el más alarmante de todos, y que también es parte del concepto de por qué estos territorios son acogidos a campamentos, ¿ya? Es el nivel de acceso a servicios básicos que tienen los campamentos hoy día a nivel país, donde claramente el 20% está muy bajo de lo que hoy día existe en campamentos, y este es un tema también que hay que revisar, cómo poder entregar por lo menos la accesibilidad a lo básico de lo básico. ¿Ya? Aquí hay unos lo que queremos un poco enfatizar en lo anterior es que ninguno está bueno en realidad, ya todos requieren ser mejorados. Por ende, el programa gatilla de alguna forma una nueva vía de trabajar la habitabilidad primaria que se está denominando, un poco lo que ustedes nos preguntaban, qué es lo que se está innovando tal vez dentro de lo que ya se estaba trabajando. Es trabajar este tiempo de que conlleva a la familia en la espera del mismo territorio, a la espera de su solución habitacional, que puede demorar bastantes años, ¿ya? Tasa de desempleo de la jefatura de hogar,
ya tenemos que el promedio nacional es más o menos del 8%, ya está distribuido ahí, hay una serie de asteriscos ahí, entre comillas, que son algunos temas que la edad mínima de que se ha evaluado para trabajo es de los 15 años, ¿ya? Y hay algunas personas que, entre comillas, no responden también a la ocupación formal o informal que poseen, ¿ya? Y ahí por lo menos están disgregados por región y entre desocupados e inactivos, ¿ya? Este es de la población total, la anterior era de los jefes de hogares, este es de la población total, sube un poco, hay componentes familiares que aportan también al jefe de hogar en lo que es en los ingresos. Niveles educacionales de los jefes de hogar, como decíamos, si sumamos tal vez el naranjo, el gris y el amarillo, hasta el amarillo, si vamos abajo, es la escolaridad media o humanidades aún incompleta, ¿ya? Por ende, si sumamos esos tres segmentos, finalmente obtenemos que los porcentajes de no cumplimiento del cuarto medio es alto, ¿ya? Lo que se ve acrecentado en O'Higgins y Araucanía, donde ahí también hay que se está trabajando en un enlace para poder ver cómo podemos nivelar a que los jefes de hogares también puedan optar a obtener el cuarto medio, también para poder optar a otros oficios que requieren el cuarto medio para poder trabajar. Es uno de los requisitos en algunas fuentes laborales, exigen el cuarto medio, cosa que los jefes de hogar lamentablemente no han logrado llegar a eso, ¿ya? Entonces ahí demuestra que hay regiones que básicamente están en el centro que en realidad van a necesitar de un apoyo en esta línea, aunque no sea desde el Ministerio de Vivienda, pero desde el Ministerio de Vivienda cómo podemos enlazar ciertos apoyos, porque es parte del cómo poder salir finalmente de esta condición de campamento. Jefaturas de hogar, ustedes, como decíamos, que el 55% es el promedio nacional de que las mujeres las jefas de hogar, no obstante se incrementa en el norte, ¿ya? Ahí vemos que Arica llega a 62%, ¿ya? Y la más reducida es Maule con el 36%, donde el hombre de alguna forma es el sexo mayoritario de jefe de hogar, ¿ya? Ahí está también la descomposición a nivel país. Con respecto a las jefaturas de hogar y las tipologías que de alguna forma conforman, aquí se hace más dramático el tema de Arica, ya donde las mujeres de alguna forma ya veíamos que hay un alto número de monoparentales, aquí se suman las biparentales, ya donde llega el 66% las familias que entre comillas están ahí siendo jefas de hogares, versus los hombres que están al lado. Sí, aquí, bueno, sigue el comparativo también por sexo en realidad. Esto está también, estos parámetros los colocamos aquí a colación en realidad en virtud de una agenda de inclusión también que hay en el país y que el Ministerio está también siendo parte, ¿ya? De lo cual nuestras políticas de alguna forma estamos tratando de que recojan todos estos datos en virtud de elaborar la nueva política que se está también trabajando este año. Aquí nada, se revisa, como ratifica lo anterior, ¿no? Parece que volvimos atrás, ¿no? No sé, perdón. Aquí vuelven a estar un tema que se repite, el tema educacional, más ahora se divide por sexo. En los menores de 18 años que existen por región, ya de nuevo el norte se incrementa, o sea, además son mujeres que llevan sus hogares con muchos niños, ¿ya? Algo similar parece. Sí. La escolaridad de los niños, ¿ya? Menores de 18 años uno esperaría que tengan por lo menos la básica terminada, ¿ya? Y ahí se observa el celeste, que es el primero tal vez. Hay un alto porcentaje de personas que están bajo los 18 años que ni siquiera han terminado la escolaridad básica. O sea, no hemos llegado al cuarto medio, pero también tenemos... Sí, eso puede ser porque también se da por la migrancia, porque no todos validan los cursos que están en los otros países, hay un proceso de aceptación de los cursos con los cuales se validan el avance, pero no deja de ser un poco llamativo o algo más la baja escolaridad que tenemos, ¿ya? O los cursos formales a los cuales han rendido. ¿No tenemos curso con Sename, no? No. Interesante. Lo tomamos. Jefes de hogar, adultos mayores, vamos a otro segmento, ¿ya? No hay mucho dentro del campamento, pero no deja de ser también significativo, ya es un 12% promedio.
Y se incrementan estas regiones como de Ñuble y Biobío, ¿ya? Donde tenemos una temática relacionada con ellos finalmente, ¿ya? Que son jefes de hogar que probablemente los hijos finalmente migran y ellos quedaron en los territorios, ¿ya? Porque entendemos que y quedan, bueno, la siguiente lámina es la composición de este tipo de hogares de adultos mayores, ¿ya? Donde básicamente son adultos mayores o unipersonales, o sea, que viven solos, ¿ya? O a lo más acompañados con una pareja, pero ya sin hijos, ¿ya? Eso es un poco la radiografía tal vez de los adultos mayores a nivel país, ¿ya? Y donde claramente Ñuble vuelve y la Araucanía y Aysén, ahí, bueno, Magallanes también, se levantan finalmente con algunos números bien drásticos con respecto a que además están viviendo en un campamento, adulto mayor y además solo, ¿ya? Composición indígena del país que tenemos hoy día, ¿ya? No lidera Araucanía, tal vez, como uno podría pensar, o esa zona entre la Araucanía y los ríos, ¿ya? Sino que se van hacia los extremos. Esto con respecto a los porcentajes de la misma región, sí, son datos, esto llama... Aquí está la jefatura de extranjeros, que es una realidad en el norte, no así en el centro, tal vez, ¿ya? Ahora la metropolitana siempre ha tenido un nivel de migración, dado que probablemente concentra la migración que requiere de llegar de una distancia más lejana, ¿ya? El norte concentra la migración más alta en virtud de que tiene migración que de alguna forma se transporta por otro tipo de movilización, incluso peatonal en algunos casos, ¿ya? El tema de la frontera que tenemos. ¿Cuántos datos son en base a la gente que busca casa, no, esto es el catastro de campamentos. Esto es el catastro de campamentos. Los datos, solo campamentos. Estos son los campamentos, estos son los datos que arrojó el reciente catastro que se realizó. Por ende están recién también dándose a la luz pública, ¿ya? Y aquí un poco se demuestran lo que arrojan los datos nuestros, es que en Antofagasta de Tarapacá, como usted menciona, ahí tenemos un tema de explosivo. Y hay mucha rotación también de las mismas, como están las fronteras muy cerca, hay gente que va a... Exactamente. Por eso requiere ser analizado, y estamos en eso en este minuto hoy día. Por eso estamos un poco transparentando los datos. Esto es un poco una lámina resumen, ¿ya? De que no se nos olvida el mundo que ya se atendió, ¿ya? Es bueno también de establecer que el catastro 2011 aún quedan intervenciones por realizarse, ¿ya? Siempre queda algún subsidio que todavía está vinculado a alguna gestión de cierre que ya se cerró, que se estableció en los años anteriores, por ende hay acciones pendientes. Eso está reconocido dentro del programa como el Registro Nacional de Campamentos, ¿ya? Está el catastro, que establece una imagen con respecto a la realidad de los asentamientos que hoy día existen. No obstante, hay gestiones de intervención que han venido del pasado y que requieren todavía ser visibilizadas porque requieren recursos aún para su término de acciones, ¿ya? Este es un tema práctico, ¿no? Para identificar si alguien nos pregunta el día de mañana dónde quedaron los campamentos del pasado, más o menos están en esta lista. Tengo una consulta al respecto. ¿Cuánto teníamos 657 campamentos al 2011? Efectivamente. ¿Cuántos de esos pudimos dar soluciones? Soluciones. Hoy día tenemos... Es que no veo bien, por eso que estoy preguntando. 326. 326. O sea, prácticamente la mitad. Sí. Y entonces de esos 802 que hoy día tenemos, habrían 300 y tantos que serían todavía los del 2011. Exacto. Eso es más, exactamente. Ya, es que no es un tema menor, porque es al ritmo que el país puede, ¿cierto? Porque una cosa es... entonces, ese dato no es un tema menor, porque si al mismo ritmo que estamos, si lo hiciéramos de aquí a 9 años, tendríamos un resultado similar, porque si es que además el país tiene los recursos para hacerlo de aquí a 9 años. Gracias. No, excelente acotación. Yo creo que ese es un tema relevante para el programa. Yo creo que el programa, efectivamente, con dos administraciones anteriores, probablemente uno pensaría que en 10 años, ya de hecho el próximo año se cumplen 10 años del primer catastro, no se han logrado cerrar el primer catastro, ¿ya? Y no se va a lograr probablemente. Por ende, la velocidad, bueno, el programa fue sometido a una evaluación de lo que se llama Laboratorio de Gobierno, que es una institución pública que emite consultorías a los procesos de ciertas instituciones públicas, donde se identificó que el programa demora mínimo 6 años y medio en su proceso de intervención, y que ese es como el puntapié de inicio en realidad para ver cómo se puede reducir, o qué podemos reducir dentro de los procesos, incluso legales, que tal vez hay que venir a conversarlo el otro día. Pero hay procesos burocráticos que finalmente hacen que esta intervención no sea rápida, ¿ya? Bueno,
No, eso simplemente que se está haciendo un poco. Ya, hoy día estamos partiendo con lo que se llama el diagnóstico de los 471 territorios nuevos. Ya, los 300 territorios de infracción que venían desde 2011 ya tienen un proceso de atención y se están llevando a cabo y se está trabajando en cómo poder acelerarlos. No obstante, los 471 territorios que más o menos tienen las estadísticas que les acabo de presentar, requieren de la creación de un diagnóstico para ver qué estrategia podemos hacer con ellos, ¿ya? Con varias leyes entre medio que se están actualizando, se están renovando y algunas mejorando también, ¿ya? Ese proceso, lo que esperamos es que en este año y el próximo tener más o menos diagnosticado todo su universo, ¿ya? No es un diagnóstico tan rápido en virtud de que no es solamente técnico la situación, ¿ya? Es una situación que involucra componentes sociales que claramente hay que abordar, ¿ya? Que son de alguna forma también un poco en el marco de la experiencia del trabajo ya realizado, que tiene que ver un poco con la pertinencia de las soluciones, ¿ya? En el pasado se ha entregado mucha solución habitacional por generar unidades, no obstante después tenemos lamentablemente campamentos urbanizados, ¿ya? Por ende requiere un mejoramiento en la intervención social del mismo programa, requiere que entre comillas hoy día haya una culturalización con respecto a cómo se vive en campamento y después cómo se vive en la formalidad de un barrio con las condiciones que esto conlleva, con las responsabilidades que conlleva, ¿ya? En algunos casos que se han identificado, necesitamos mejorar esa línea de intervención social, ¿ya? Lamentablemente hoy día, no solo para entregar soluciones, después las familias de alguna forma vuelven a los campamentos si es que no han logrado tener un plan de trabajo social con ellos. ¿Ya? Segundo, tenemos que un poco mejorar las líneas de la alianza público-privada, porque este no es solamente un tanque del Ministerio de Vivienda. Ya como se releva un poco en el tema del catastro, hay varias áreas que son complementarias, que no son 100% experticia de este ministerio. ¿Ya? No, bueno, ya no sería. Síguenos. Por ende, entendemos que también es un proceso que se inicia y tenemos que fortalecer en virtud de los hallazgos que tiene también, que este es un catastro que tal vez no mencioné, pero el catastro que se hizo se compuso de 31 preguntas, a diferencia tal vez de lo que se desarrolló en 2011, y de preguntas que tenían estos caracteres un poco más relacionados con la forma de vida de las familias que tal vez no se haya generado en el pasado, ¿ya? Y dado eso, esa información que hoy día nos refleja el catastro es que la alianza público-privada es un tema a fortalecer. También se ha identificado que hay campamentos que están emplazados en zonas de riesgos, ¿ya? Y esto probablemente en la zona metropolitana, zona de Valparaíso, Antofagasta lideren también esos procesos, ¿ya? Para lo cual el Ministerio hoy día está desarrollando un plan de prevención. Nos quedan 15 minutos, seguramente van a haber un par de preguntas. Perfecto. Entonces, muchas gracias. Me aceleró. Un plan de prevención que se está hoy día ya preparando un piloto de lanzamiento en virtud de ver cómo podemos atender estos territorios, por lo menos darle información. Ya tenemos el caso de las lluvias altiplánicas que están sucediendo hoy día en el norte. Hay campamentos que están cercanos a zonas que son de riesgo y que necesitamos un poco hacer algún tipo de intervención ahí, ¿ya? Queremos fortalecer el tema plan integral y ver la posibilidad de aumentar la gestión de cierre de los campamentos, como por lo que dije anteriormente, al inicio, de cada 2 familias que ingresaban, o sea, nosotros atendíamos, 3 ingresaban. Entonces, queremos por lo menos esa estadística dar la vuelta. Eso sí que lo podemos adelantar. Sí. Sí, lo van a dejar. Queríamos consultar algo. Sí, no, esto, señora, dado el tiempo prefiero dejarlo no disponible, pero son un poco los avances que se alcanzaron a realizar el año 2019, un año que fue un poco complejo, ¿ya? Sobre todo en el avance de estos territorios que son territorios vivos. El vivo. Ah, sí. Estos son inicios de proyectos, ¿eh? El año pasado se iniciaron 25 proyectos, 900 soluciones destinadas a campamentos. Sí, son familias. Ya, ahí está la distribución nacional. En la siguiente tenemos cuántos proyectos terminamos. Se terminaron 26 proyectos como orientados a campamentos.
2.300 soluciones, ya es tal vez la cifra, si contabilizamos el 2011 la fecha, es una de las más altas, ya donde Biobío es la que de alguna forma lidera. Bueno, Biobío, nos saltamos el tema de los cierres, pero Biobío es tal vez la región que hoy día cierra mayor cantidad de campamentos por año, ya. Tal vez si volvemos a los 60 y probablemente también se abra un número importante. El año pasado 16 campamentos fueron los que se cerraron en esa región. De alguna forma es la base de la gestión de cierre del año, esa región. Ahora si quieres, por los montos de inversión. ¿Puedo hacer una pregunta? Sus derechos, ¿no? A eso llegó acá. ¿Cómo puedo yo tener el número así paralelo de viviendas que se construye por cada región? O sea, en la región de Iquique hay 10 campamentos y el gobierno hace tantas viviendas anuales. Yo diría el programa los últimos, ¿qué han hecho en 10 años, los últimos 10 años? La nueva mayoría y el nuevo gobierno. Y ahí tú te puedes ya como conformar qué despegue tenemos para salir de esta situación. Porque se pueden hablar libros, pero si no llegamos a... No, por eso. Es como que... Gonzalo, tú anota ese tema para que después lo Sí, explicar. Igual los montos de inversión. Sí. Ya, eso lo vamos también a incorporar. Y ojalá de la vivienda. Sí, y que es en edificio y en un piso. Yo creo que en Chile más se construye, según lo que yo poco tengo, en edificio que en eso. Y saber por qué. Está lo correcto. Bien, le vamos a tener la información. Oye, ¿y por qué? ¿Por qué los gobiernos, tanto de la nueva mayoría como la actual, aquí le pegan más? Pues no me lo sé la estadística yo. Perfecto. Sí, pidió la palabra Monte y... Si quieren, el resto son puros datos, así que no... Okay. Algunos proyectos hay que se pegar, ahí está Playa Blanca, tal vez ahí... Senador Montes. Mira, a mí me toca todos los años el presupuesto de campamento y yo hace bastante tiempo que tengo muchas dudas del diagnóstico y de los programas que tienen. O sea, yo tengo muchas dudas y creo que hay que hacer una relectura y una reorientación de lo que se está haciendo. O sea, ya hace rato que sabemos que a soluciones más rápidas y mejores en estos programas hay más campamentos. O sea, por razones obvias. Si el camino es más corto y mejor, la gente busca otros caminos. Y eso ya lo supimos desde que partió este programa, porque era un problema en el origen de este programa. Hoy día a mí la pregunta que me surge es ¿por qué no hay más campamentos? No, todo lo contrario a lo que ustedes tratan de explicarse. ¿Por qué hay los que hay? Yo diría, ¿por qué no hay más? Porque hay un desajuste entre la oferta de vivienda pública y la demanda. Hay un desajuste evidente. Salvo 2 o 3 regiones. O sea, si uno mira la región de Ñuble y la región de Coquimbo, que eso lo sabemos, por distintas razones, ahí hay más oferta que demanda. O sea, se están construyendo más viviendas sociales que nuevos matrimonios. O sea, hay un estudio, yo lo vi en algún momento, y obviamente ahí no se crean campamentos, es otra realidad. En esas 2 regiones al menos, que nadie entiende mucho por qué hay más soluciones que nuevas familias. O sea, hay una situación... Cayendo la tasa... Además cayendo la tasa Bueno, yo creo que es re importante a esta altura trabajar mucho más ligado a la causa de las familias que llegan a vivir donde llegan. O sea, uno tiene el fenómeno de la migración que, como usted mismo dijo, es diferenciado. En el norte el tipo de solución no tiene nada que ver con la vieja solución de campamento. Si es que gran parte de los que vienen a campamentos son transitorios, digamos, gente que va circulando, hay que construir una solución para gente que va circulando, como otros países tienen. O sea, hay que construir otro tipo de alternativa. No es el mismo problema y por lo tanto no es la misma solución. En el caso de la migración y Santiago, por ejemplo, yo le puedo decir que hay un campamento adicional que le puedo decir que se formó este fin de semana en otro lado, se formó otro campamento más en terrenos del Servio, no se lo dirige el Servio, de la metropolitana, y son puros extranjeros, porque no tienen otro lugar donde vivir. Algunos de ellos tienen trabajo, otros vienen llegando o ponen a sus familiares ahí mientras ellos arriendan una pieza. Bueno, el tema migratorio requiere una solución. El tema de las crisis familiares, que hace mucho rato que no tenemos solución y la política de vivienda se hace leso. Antes hubo una solución, que es el 5% habitacional, que era una cuota que se reservaba al Ministerio para efecto de asignar a situaciones determinadas.
Bueno, terminó en 5, digamos, yo no sé cuántas horas. Pero hay un problema serio, hoy día no hay eso. Y curiosamente lo que yo he visto que el ministerio, los serbios lo usan todavía, pero por remanente que le quedaron, sobre todo las casas que le entregaban a carabineros, a distintas instituciones que le han ido, o casas de adulto mayor, y todavía la usan para este tipo de problemas. Esta es una segunda cosa, que esto ya por años no hay una solución, porque la persona cuando hay una crisis familiar no pueden postular de nuevo o tienen que devolver una... En fin, hay un conjunto de restricciones y no hay solución y al final muchas de esas personas terminan en campamento. Y el tercero, que es el creciente, es el costo de los arriendos. Y el costo de vivir en una vivienda en otras condiciones. Esto es un problema de las grandes ciudades del mundo. O sea, yo le diría, ustedes deberían sumarle a toda esta cifra la gente que vive en calle. Yo no sé cuánto, yo tengo la impresión, el recuerdo, de que en Chile hay alrededor de 10.000 personas que están viviendo en las calles. ¿No es cierto? O sea, hay esa cantidad hay que sumarla a esto, porque es parte del mismo desafío o problema. Yo creo que aquí, si no tenemos municipios con más capacidad de iniciativa, y no estoy pensando solamente en construir vivienda definitiva, sino que tener vivienda para políticas sociales, para transiciones, para... Por lo menos los municipios grandes, y esto se le planteó mucho, y el Ministerio tiene facultad y tiene recursos esta vez que puede hacerlo, están en el presupuesto, puede llegar a acuerdo con 4 o 5 municipios. Si empecemos, cada municipio que tenga unas 50 viviendas, sea en un edificio, sea en en fin, distintas alternativas, pero que tenga la posibilidad de hacerlo, porque esto está creciendo. Tuvieron aquí los de California, ellos están creciendo mucho. San Francisco tiene mucho más gente viviendo en las calles que nosotros. Y son de distintos tipos de origen, pero uno fundamental es el económico. Vinieron a Chile a tratar de aprender de cómo regulábamos eso nosotros no teníamos nada que decirle. Bueno, yo termino diciendo que aquí hay un punto respecto al cual tenemos que replantear el diagnóstico y replantear la política, porque si no estamos peleando en banda. Eso es lo que yo diría. Obviamente construir soluciones siempre es bueno, pero 40.000 viviendas no es algo tan inmanejable. Solo quiero decirle que el año 90, cuando llega la democracia, estábamos con un déficit en ese momento en las calles de 1 millón. Y ahora estamos en 40.000 en un subsector. O sea, yo creo que es perfectamente posible de construir una solución. El problema es un diagnóstico y un problema de una política apropiada. No creo que con la política de campamentos que se hicieron al comienzo esté hoy día enfrentando el tema. O sea, yo creo que hay que plantear Esto se ha dado en todos los años en la discusión presupuestaria. Al final decimos, bueno, ya hagan lo que puedan, pero hay un problema de replantear la política. Eso, presidente. Bien. Senador Navarro y senador Soria. Sí, presidente, es necesario que el Ministerio haga una evaluación de los últimos 20 años respecto de la calidad de las viviendas. Pues yo creo que va a ser sorprendente el número de viviendas que han debido ser demolidas o en las cuales se ha debido invertir el 100% de su costo original. Estoy hablando de las 656 viviendas demolidas en Paso Seco 1, 2, 3, 4 y 5 de Coronel, a los 3 años construidas. O sea, la pérdida de 656 subsidios y la frustración enorme, y no hay acciones legales respecto de la constructora que sigue construyendo con nombre cambiado y se tuvieron que demoler en 3 años 656 viviendas. Entonces, ese costo adicional tiene que verse reflejado en alguna parte, porque esto ha ocurrido en los últimos 6 años. Entonces, creo que si te sumamos estos 10 años, podríamos hacerlo a 20, un catastro de sinceramiento. La idea no es perseguir a nadie, eso ya se hizo. La idea es si hay responsabilidad de la empresa privada de hacerlo, pero tenemos que detectar por qué hemos tenido este elevado número de viviendas que tienen que ser demolidas. Está fallando la fiscalización, algo se está haciendo mal, por cuanto evidentemente lo que se resta son subsidios perdidos, que podríamos hacer crecer en la misma región, en la mía. Eso, como es imperioso, yo espero que el próximo año podamos tener esos datos. Se lo hemos pedido por oficio, lo vamos a reiterar, pero creo que es muy, muy necesario. Porque si las empresas que están construyendo viviendas básicas solidarias o básicas no se la pueden y no les da. Hay empresas que sí están construyendo 60 metros cuadrados en 3 pisos, mi región, y en un emplazamiento de terreno bastante amplio de espacios de esparcimiento, donde hay terreno. Y necesitamos saber entonces cuándo podemos hablar de una vivienda social básica donde tenga áreas verdes, donde, me explico, ¿no? Donde no estén áreas con riesgo que después se inundan y que sean materiales que aguanten toda la vida, porque la gente
cuando recibe su casa para toda la vida, no va a ser especulación financiera, ni tampoco tiene recursos para repararla integralmente. Ese es un dato que es transversal, no es un tema de ahora, es un tema que se acarrea durante décadas. Pero creo que cuando hablamos de campamento, las soluciones que demos no pueden estar dentro de este tema que ya sabemos ocurren en las viviendas que dan a personas que no vienen de campamento. Porque lo que yo he detectado, presidente, y con esto termino, es de que cuando hay un campamento, la gente recibe lo que se le dé, me explico, ¿no? O sea, no cuestionan el modelo, no cuestionan el terreno. En general, lo único que quieren es salir del campamento y el riesgo se eleva. Porque también la EGI, cuando existía, presionaba en el mismo sentido. El gobierno quería sacarlo y en ese caso la calidad quedaba como un factor adicional, no como un factor central. Y por tanto, si uno pudiera tener un catastro de encuesta de calidades, con un factor que diga las reparaciones que esta vivienda han tenido en los últimos 10 años o los 5 primeros años de entregada, podríamos tener también un factor no solo cuantitativo, sino cualitativo de las viviendas. Porque la principal queja de la gente está en eso, presidente, está en la calidad. Está muy agradecida de los gobiernos correspondientes. Los ministros de vivienda generalmente son famosos, son personas queridas, pero luego viene la frustración por la calidad. Y creo que es necesario que este gobierno y el que venga tenga un medidor de calidad de las viviendas de acuerdo a las reparaciones, parámetros objetivos, cuánto gastaron en reparaciones, cuánto ha demolido, en definitiva, cuánta inversión adicional han requerido dichas viviendas, ya sea en el terreno, muro de contención, las más de las veces, ya sea en reparar de manera completa. En el caso de los 90, con el ministro Mosilla, en Tomé, Loma Larga, la reparación fue casi el 100%, o sea, se volaron los techos, se llovían, y entregamos 144.000 viviendas ese año, o los primeros años, pero la calidad afectó duramente y tengo la certeza que esos edificios tienen una inversión de más del 150% del costo original. No, las copeas tuvieron que ser demolidas en el caso. Y es un dato que da transparencia por un elemento clave por una política de que salgan los campamentos. No cualquier casa, sino una casa que tenga calidad. Y eso lo tiene que garantizar el Estado, porque la gente que está en los campamentos lo único que quiere es salir, no va a estar preocupada de revisar las ventanas. Lo que le den va a ser muy superior a lo que tienen. Por tanto, no va a haber cuestionamiento. Y en ese sentido, el que tiene que poner la nota técnica de control de calidad es el Ministerio de todas maneras. Yo me voy a referir al fondo, digamos, del sistema. O sea, yo creo que partimos mal y esto comienza, digamos, en el gobierno de los militares. A los 7 meses que muere Salvador Allende, simplemente se acaba el sistema cooperativo. Pero los señores militares se fueron y hemos gobernado la democracia, donde fundamentalmente ha gobernado la izquierda. Y no se ha hecho prácticamente una cooperativa, no sé si serán 37, 40 años que han pasado, que es el que podría resolver, y que nosotros lo resolvimos todo en Iquique 53 años atrás. Sistema cooperativo, miles de viviendas se hicieron. Y el Estado lo único que pone es el terreno. Que para el Estado es gratis, para el cooperado es gratis, y le sirve, porque aquí está el secreto. Toda la vivienda en Chile la podemos en un año patear, está en camino. Chile tiene los terrenos, se lo entrega y promueve las cooperativas, y el terreno se entrega al banco. Y el banco te presta 25 años en un dividendo para una casa en 200 metros, construir unos 175, tú pagas unos 115 a los créditos actuales. O sea, si nosotros volvemos a que retomen y lideren, porque lo primero es que no es posible que el serbio lidere la vivienda en Iquique. Si no tiene idea, el director que llega lo manda un gobierno de Santiago, y es lógico, es su gobierno. ¿Qué entiende él de hacer vivienda en Iquique?
En el mundo entero son los municipios los que gobiernan las regiones, crecen los barrios. Es el plano regulador. O sea, aquí no hay nada que discutir, está hecho. Y está hecho en todo el mundo, no es para Chile. Lo que estoy hablando es lo que hay en el mundo. Y el plano regulador lo manda el alcalde. Él lo construye. Y él, ¿quién es el alcalde de Miami? Es Ciudad Hermana Iquique, entre paréntesis. Ciudad Hermana con un socialista, que era yo el alcalde, 50 años atrás. Y los Estados Unidos, con todo lo que se dice, ¿no es cierto? Los gringos. Bueno, los gringos son los dueños de cómo se hacen las ciudades en los Estados Unidos y aún más. A la radio, la tele, cómo juegan las palabras. Bueno, estos capitalistas son más socialistas que los socialistas todos juntos chilenos. El metro de todos los Estados Unidos es del municipio. El puerto de Miami es del municipio y el aeropuerto de Miami es del municipio. O sea, aquí vivimos entonces confundidos. Lo que hay que volver a los tiempos normales. El Estado maneja su ministerio de la vivienda, pero ¿quién en cada región resuelve? Perdón, senadores, lo vamos a prorrogar por 5 minutos la sesión, ¿ya? ¿Quién debe resolver? Gracias, señor presidente. ¿Quién debe resolver? El municipio. O sea, yo creo que hay que volver a entregar el poder como él en China, comunista total, nadie puede negar, o en los Estados Unidos, o en Europa, que es más diferente, pero en el fondo en los tres se va lo mismo que yo estoy hablando acá. Si no resolvieron los problemas como se resuelven en el mundo, aquí no queremos hacer casas. Yo lo último que averigüé, que es como los secretos que tiene el ministerio, ¿no?, es que quien ahora asesora, le quitaron ya totalmente el poder a los municipios, son empresas privadas. Y no tengo que culpar a este gobierno porque no está hecho eso por este gobierno, por si acaso, que estoy atacando al gobierno actual de la derecha y todo, que es lo que los diarios, la radio y la televisión juegan todos los días. Esto está hecho por los gobiernos de izquierda. Pero cada día se exageró más. Antes, lo primero que hubo un decreto, en gobiernos 20 años atrás, de que las empresas privadas entraban a ser ellas las ejes, ellas a orientar, a hacer todo el sistema ante el ministerio. Pero lo más moderno, ¿tú sabes quién lo paga eso? ¿Quién? ¿Ah? ¿Quién paga a la eje por todo lo que hace? El Estado. Antes no le pagaron, a nosotros no nos pagaron nunca. Es decir, nosotros hicimos un cálculo, lo ha hecho mi secretaría del Senado. Están pagándose 1,5 millones por asesoría. O sea, el ministerio va a entregar en Antofagasta o en Iquique 300 soluciones, está entregando 450 millones para ser asesorado por una empresa privada que al final termina haciendo el edificio. O sea, ella hace el negocio brillante. Por eso somos el país más caro, según la estadística mundial, de la vivienda en Chile. O sea, está todo hecho para que exista Alibaba, hasta en las leyes ahora. Eso es como, que es increíble. Y eso es lo que no se toca en este Parlamento, en este Senado y en esta comisión, porque vamos al problema. Pero el problema de fondo es uno solo. El Estado, el ministerio, con el alcalde deben ser los que conversan para ver cómo crece la ciudad. No es posible que el Estado esté creciendo cuando tiene su gobierno local, que sabe dónde va, etc. Y se acaba y crear, la Municipalidad de Iquique lo creó, pero yo me la leí ahora que venía en el avión y el viaje para acá, lo que creó el ministerio. Pero está hecho
a la medida para que no haga nada el municipio. Está hecho a la medida para que no haga nada. Y la empresa privada se lleve la plata ilegalmente, porque eso sí que es corrupción. La empresa privada va a la propuesta pública a ganar y hacer el edificio, pero no a buscar quiénes van. Es tarea del ministerio, y yo le pido que eso quede, y lo pida, señor presidente, que haya una estadística de los últimos 20 años. A quienes les correspondía, porque lo tiene, hace 20 años atrás, derecho a subsidio, hace 19, 18, hasta llegar al año 0. Aquí no hay que estudiar. Si hay alguien que se está organizando para pedir subsidio, hay que verlo si está con derecho a subsidio y tiene las prioridades que el gobierno da. Usted tiene tanta familia y todo. Todo eso no existe en Chile. O sea, acá existe Aliobá en todo. Yo no quiero llegar a la calle, esto no es para noticias, nada. Pero cambiemos. Yo vine a ser senador de un país honrado. Y no que se lo roba al pueblo y a los propios fondos del Estado mismo, que es el pueblo, el último que es el dueño. Dice, nosotros acá privadamente arreglemos las cosas. Porque creo que ese es el papel. No vengo a hacer escándalo, no soy candidato a nada, tengo 83 años, así, no lesiono a nadie con lo que... Nunca digan nunca. No, y que más encima me voy a ir, cuando esté todo listo, estoy de más acá, pues, para que vengan cabros más jóvenes. Pero sí que yo vine a la vivienda, bien, a los puertos, a 3 cosas clave que creo que el país despega si lo hacemos. Mi tarea es esa, transmitir a la gente joven mi experiencia de... Viste, Alejandro, sí, muy bien. De 53 años. Sí, no, muy bien, senador. En todo caso, decirle que esto no es tan privado, esto está transmitido públicamente, así que todo lo que usted ha dicho está en todas las redes, habido por haber, está grabado, y además en transmisión directa por el TV Senado, así que no, hay todas las... Siempre que uno habla está... Así que todo está grabado, archivado, así que va a poder retractarse. Bueno, está bien, pero está bien, está haciendo uso del derecho que le corresponde. Esto no me parece. Bueno, el Ejecutivo, Gonzalo, Aldo, te agradecemos la exposición. Quedaron algunos requerimientos de información que aquí han manifestado todos los senadores, para que tomen nota, ¿verdad? Y podamos tener esos cuadros de información global, quiénes están con, cuáles son los déficits, cuáles las viviendas en malas condiciones, irrecuperables, cuántos son los que están en campamento, hacer una síntesis de todo el sistema y cómo se estamos enfrentando ese tema. Así que le agradecemos la presencia y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.